Bien, hermanos, vamos a tener abierta nuestras Biblias en Éxodo capítulo 12. Hemos leído del 1 al 30, un pasaje largo, pero de eso se tratan los mensajes, de tener un contexto sobre el cual predicar. Y para aquellos que nos acompañan por primera vez, estamos siguiendo una serie que se llama Apunta a Cristo. Cómo todas las historias del Antiguo Testamento tienen un común denominador, tienen algo central, y no podía ser otra cosa que el Hijo de Dios. Para que, obviamente, esas historias, si no se lo toma como que apuntan a Cristo, simplemente sacaríamos enseñanzas como sacamos de algún libro de anécdotas o algo por el estilo. Pero la palabra de Dios es cristocéntrica, es decir, el centro de la Biblia, tanto en el Antiguo y, por supuesto, en el Nuevo Testamento, es Cristo. Entonces, a todas las cosas que apuntan a Cristo del Antiguo Testamento le damos un nombre técnico, no lo quiero complicar, pero lo llamamos tipologías. Y hay tres clases de tipologías que apuntan a Cristo. Pueden ser personas, pueden ser cosas o pueden ser sucesos. Lo de hoy es un suceso y también podemos decir el Cordero de la Pascua que apunta a Cristo. No es una persona, podemos decir un animal, pero también alguno estará pensando, ¿y qué acerca de Moisés? Bueno, lo dejaremos para el final a Moisés, porque tenemos que ver primero todas las otras cosas. Recuerdan que Moisés no entró a la tierra prometida, sino que murió en un monte contemplándola de lejos. Este hecho en la Biblia es muy llamativo, pero quería hacer una introducción porque ustedes ya se habrán percatado que leímos que esa sangre del cordero se pintaba en los postes y en el dintel, la parte superior de la puerta. Yo creo que a veces hay una confusión en las iglesias evangélicas acerca de la mención de la sangre de Cristo. Nosotros tenemos que, en la historia, la misma cultura egipcia, incluso la cultura, por ejemplo, aquí en América Latina, de los aztecas, por ejemplo, allá en México, ellos tenían la costumbre, o mejor dicho, la superstición de pintar con sangre cosas. Pero ellos lo creían que era para alejar a los malos espíritus o para protección o cosas similares. Decime si alguna vez no escuchaste a alguien, y si alguno lo hizo, bueno, tendrá que replantearlo delante del Señor de no hacerlo más, decir que el Señor te cubra con tu sangre y te ibas de viaje y te decía, el Señor te cubra con tu sangre. Yo sé que la intención es buena, le estamos diciendo a la persona, ojalá el Señor te proteja y te guarde en el viaje. Pero la sangre de Cristo no está para cubrirte en un viaje, en un peligro. La sangre de Cristo tiene un valor más sublime, más glorioso que la protección y de pensar que la sangre de Cristo la podemos usar como pensaban las tribus de Mesoamérica o como pensaban los egipcios. La sangre de Cristo tiene relación con el perdón de pecados, con el sacrificio que Él hizo en la cruz en favor de nosotros. Por lo tanto, si alguno lo habrá pensado o lo habrá dicho, nunca más digamos, la sangre de Cristo te cubra, porque no tiene sentido, en el sentido, podemos decir, de protección. Dios te puede proteger, el Señor te acompañe, el Señor te guarde, el Señor guardará tu entrada y tu salida, como dice el Salmo. Pero la sangre de Cristo tiene un valor más sublime y es el que vamos a ver hoy. Así que, ¿por qué los israelitas tenían que pintar la puerta de su casa con la sangre de un cordero? Entonces vamos a ver tres cosas hoy. Primero, vamos a ver como un escenario de la Pascua. Todas las cosas que tienen que ver más que nada con Israel, pero podemos identificarnos nosotros, que tienen que ver cómo los egipcios veían esto. Segundo, vamos a ver casi un tema central, el simbolismo del cordero. O sea, ¿qué representa? Que eso sí es, yo diría, la mayor tipología en cosa, digamos, de Cristo de todo el Antiguo Testamento. Y tercero, vamos a ver el significado espiritual de la señal en la puerta. Vayamos entonces a lo primero. Vamos a ver el escenario de la Pascua. ¿Sí? Tengamos abiertos allí para ir repasando los versículos. Hay algo que supongo que han leído ustedes en casa, ¿sí? del libro de Éxodo, que eran las 10 plagas. Esta es la plaga número 10, ya han pasado 9. Y en cada una de esas plagas hubo una demanda de Dios
por medio de Moisés y Aarón al faraón, diciendo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Así pasaron toda clase de insectos, desde piojos, moscas, langostas, hubo oscuridad, hubo granizo, las aguas se convirtieron en sangre, hubo muchas cosas que todo el pueblo egipcio la pasó muy mal, pero Faraón endurecía su corazón y Dios permitía y como que pisaba el acelerador que se endureciera más porque él iba a hacer algo asombroso en la 10ª plaga, que es esta. Y en esta 10ª plaga tenemos la muerte de personas, el primer hijo de cada familia. O sea, no había hogar, como hemos leído, donde no hubiera un muerto, porque ellos no creyeron a la palabra de Moisés, pero tampoco pensaron que Jehová era Dios y no los dioses falsos que tenían los egipcios, donde durante las 9 plagas uno tendría que pensar que recapacitaron. Nos detenemos aquí. Ustedes piensan a veces que los sucesos caóticos, ya sea una pérdida de trabajo, una enfermedad, un accidente, va a transformar el corazón de la persona. A veces pensamos, sí, Dios puede utilizar eso para salvar a la persona. Miren, lo que Dios siempre utiliza, ¿qué es? El Evangelio. Dios siempre va a salvar a alguien con el Evangelio. Cuando le pasa algo a alguien, decir, bueno, ahora voy a predicar el Evangelio porque está más sensible. Puede endurecerse como Faraón, puede hacerse más duro, o no lo han comprobado con muchos familiares que dicen, bueno, fue un orgulloso toda la vida, rechazó el Evangelio que le prediqué, pero ahora que está en la cama de un hospital va a creer en el Señor Jesucristo. A veces pasa y a veces no pasa. Y tenemos que saber que puede ser que eso pase, porque lo que cambia el corazón no es algo externo, es algo interno. Y eso interno lo provoca el Espíritu Santo cuando la persona predica el Evangelio de Jesucristo tal cual es en la Escritura. Muchas personas se pueden salvar en un lecho de muerte como el ladrón en la cruz, que tenía bastante información de Jesús, quiero decirle. No es que se enteró en el momento. Si le dijo, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino, porque sabía que él tenía un reino y sabía que iba a volver y toda una serie de cosas pero él se arrepintió en el último momento. No nos cansemos de predicar a las personas quizás en el último momento de su vida, pero siempre confiemos que es el Evangelio, no es la debilidad de la carne, no es la enfermedad. Eso puede Dios usarlo o no, pero Dios usa principalmente su palabra y el Evangelio. La circunstancia puede ser que, como el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, orgulloso, cayó, quedó ciego y lo tuvieron que guiar. Y bueno, en ese momento Dios le hizo entender, le abrió su corazón para que el Evangelio entrara en él. Pero recordemos esto, en este caso, 9 plagas no fueron aquello que ablandaron el corazón, sino que endurecieron el corazón, quizás de los egipcios, pero la Biblia dice específicamente de Faraón. Tenemos algunos símbolos que hemos leído aquí. Fíjense que hay toda una serie de instrucciones acerca de los panes sin levadura, ¿sí? Que uno dice, ¿qué tiene que ver con la Pascua? Bueno, no solamente en este pasaje, sino después cuando se recuerda la Pascua, se hace énfasis en que 7 días de las semanas anteriores a la Pascua, esta es la primera Pascua, recuerden, pero esto para después, no podían comer panes con levadura. Se entiende que la levadura por ahí es símbolo del pecado y que es una forma de consagración a Dios. Eso tiene, podemos decir, una aplicación, pero fíjense que también tiene otra aplicación que no es simplemente, podemos decir, vamos a leer el versículo 31, que no es simplemente decir, es la separación del pecado. Leamos el 39 que no lo hemos leído. Y se cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos los egipcios no habían podido detenerse ni aún prepararse comida. Más que nada, los panes sin levadura recuerda la urgencia con la cual salieron
los israelitas, después perseguidos por los egipcios. Y después vamos a ver el cruce del Mar Rojo en otro mensaje, que es otra simbología de Cristo. La salvación es una cuestión urgente. Es una cuestión urgente. Decían que tenían que estar vestidos y preparados como listos para viajar, como peregrinos. Hoy cantamos peregrinos en el desierto, que después peregrinaron. Pero en ese momento era salir ya. Y salieron tan rápido y tan aprisa que no había tiempo de leudar la masa, esperar que la masa levante, ponerlos en el horno y así tener pan para el viaje. Tuvieron que salir de aprisa. Uno dice, bueno, esto también tiene más que nada una simbología con la urgencia, podemos decir, de la salvación. Dios va a redimir a un pueblo de la esclavitud. La primera vez que aparece la palabra redimir es aquí en el libro de Éxodo, aparece muchos capítulos antes, y uno tiene que entender que el Evangelio es algo urgente. Cada vez que prediquemos el Evangelio, hagamos entender a la persona que es algo urgente, que es para ese momento, que es para ese día, que es para allí, para allá. Nunca digamos, bueno, te comencé a predicar el Evangelio, pero vamos a dejarlo para otra oportunidad. A lo mejor, obviamente, hay otra oportunidad. A lo mejor podemos seguir enseñándole, pero no nos confiemos en decir, bueno, voy a tener tiempo, porque no sé lo que puede pasar el día de mañana, o conmigo, o con la otra persona, o con el mundo, si el Señor viene en su segunda venida. No sabemos qué va a pasar. He aquí es el día de salvación, nos dice Isaías. No podemos dejarlo para otro momento. Entonces, el Evangelio, recuerden, es lo que cambia el corazón, no las circunstancias. Y el Evangelio es algo urgente. Si tendremos otro día, Dios dirá, pero tratemos de predicarle a la persona lo mejor que podamos en ese día. Alguno pensará también que esto de los panes, y hoy tenemos cena del Señor en nuestra iglesia, diciendo si tienen alguna relación los panes. Claro, la noche que Jesús fue entregado, ¿no es cierto? Antes de eso, Él celebró la Pascua con sus discípulos. Había un cordero, había hierbas amargas, había panes sin levadura, porque eso era la Pascua. Pero sin desviarme del mensaje de hoy, solamente quiero aclarar esto. Cuando el Señor instituye su cena, que es junto con el bautismo las dos únicas celebraciones, podemos decir, externas que tiene la iglesia del Nuevo Testamento. Solamente eso, no hay más ritos, no hay otras cosas. Solamente estas dos ordenanzas, cena del Señor y bautismo. Y la cena del Señor tiene relación con su muerte en la cruz. El pan, cuando se parte, es relación con su cuerpo partido. Y el vino que se reparte, ¿no es cierto?, que se toma en la copa, es símbolo de su sangre derramada. Esto lo digo porque hay siempre a veces discusiones de que el pan debe ser con levadura. No estamos celebrando la Pascua. Nuestra Pascua es Cristo, es una nueva institución, es un nuevo pacto que apunta también a Cristo. La Pascua, ¿a quién apuntaba? A Cristo desde el Antiguo Testamento, en un futuro. Y la cena del Señor y el bautismo apuntan a Cristo ya revelado, muerto, resucitado y ascendido. Por lo tanto, recordar esto, ¿no es cierto? No entrar en esas discusiones que no tienen por ahí mucho fruto. En el versículo 8 tenemos esta mención de las hierbas amargas. Uno diría, bueno, son detalles menores, cuando dice aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Fíjense que es algo que hace el israelita, y podemos decir, podemos apropiarnos de eso. No tiene relación con el cordero todavía, pero sí con la comida del cordero. Uno decía, bueno, podría haber sido panes sin levadura, ya está, tiene una relación con la urgencia, etc. ¿Y por qué hierbas amargas? Hay varios aspectos de esto, en este contexto de la Pascua. Ellos eran amargados por la esclavitud egipcia. No es exactamente la misma palabra, la estuve buscando en hebreo, pero son parientes, podemos decir, son casi derivados la palabra. Ustedes saben que la palabra para amargura en hebreo es como las aguas de Mara, que después vamos a ver en Éxodo.
La palabra mara es amargura. Y ellos tenían que comer hierbas amargas. Creo que esto es un ejemplo o una tipología, podemos decir, de la experiencia que pasa el verdadero creyente, repito, el verdadero creyente para la salvación. Experimentar la amargura de lo que es su pecado. Experimentar su separación de Dios. Esta semana, escuchando un poco la radio, a veces yo quiero escuchar qué están diciendo en la ciudad, y pronto estamos haciendo un programa de radio en el interior, pero quise poner a escuchar a alguien predicando. Bueno, estaba hablando de Cristo y el Evangelio, y en un momento en la radio dice, y ahora te voy a explicar lo que es el Evangelio. ¿Y qué es lo que faltó? ¿Qué es lo que estuvo ausente? ¿Y qué es lo que pasa a veces en la mayoría de los mensajes del, entre comillas, Evangelio? Falta el arrepentimiento. Falta decirle a la persona, sos un pecador separado de Dios. Fue tu culpa la que llevó a Cristo en la cruz. Tenés que sentir el peso de ese pecado que está bajo la ira de Dios, que está separado. El Evangelio quiere decir buena noticia, pero la gente se confunde a veces por diciendo, bueno, empiezo con la buena noticia. Primero tenés que darle la mala noticia, separado de Dios, para después darle la buena noticia. En Jesucristo hay reconciliación. Primero comés las hierbas amargas. Fíjense que las hierbas amargas, hermanos, no era como cuando nosotros comemos carnes o hacemos un asado que queda sabroso comer rúcula o como se dice en cualquier otro lugar o país. No es una cuestión, podemos decir, culinaria esto de las hierbas amargas. Era algo puntual. La Pascua, uno dice, tendría que ser dulzura, pero también es amargura. ¿Cuál es la amargura? La amargura de espíritu, para que cuando Cristo libere a esa alma, pueda sentir la alegría de la salvación. No es evangelio aquel evangelio donde le metes 5 cucharadas de azúcar y no hay nada amargo. No es evangelio. Tampoco es todo amargura. Es esta combinación entre denuncia de pecado, confrontación de pecado, arrepentimiento, fe, liberación en el Señor Jesucristo, el Cordero de la Pascua. Entonces, ese contexto, podemos decir, sumado con el pan, sumado con las hierbas amargas, sumado con que tenían que estar listos para salir como peregrino, es el contexto, podemos decir, de la Pascua. Vayamos ahora al segundo punto, lo principal. Lo principal, ¿qué es? El Cordero. Tal es así que es la mayor simbología, el mayor símbolo del Antiguo Testamento, que las primeras palabras que se dicen en público acerca de Jesús involucran el Cordero, en Juan 1:29. Como decía Juan el Bautista, estaba en un río bautizando y anunciando desde hacía bastante tiempo, meses, que iba a venir aquel que iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Y cuando viene la presentación que hace de Cristo, ¿cuál es? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es como que Juan el Bautista en esa presentación, y Dios por medio de Juan, entrelaza todo el Antiguo Testamento como simbología de Cordero con el último Cordero. Es el último Cordero. Quizás Israel siguió sacrificando corderos después de la muerte de Cristo, pero vino la destrucción del año 70 y se acabó el templo, se acabó todo eso. Y no tiene sentido sacrificar corderos. Porque vino el Cordero perfecto que murió una vez y para siempre por los pecados de su pueblo. Ahora, aquí podemos decir también 3 cosas acerca del Cordero. Nosotros leemos en el versículo 5, vamos a repasarlo. El Cordero será sin defecto, macho de 1 año. No lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El énfasis es este. Sin defecto.
O sea, aquello que iba a ser simbología de Cristo, podías buscar un cordero y podías encontrar que, bueno, no conozco yo muchos de corderos, hay gente que ha tenido aquí en sus estancias corderos, pero pueden tener enfermedades de la piel, pueden estar quebrados, pueden tener, no sé, enfermedades internas que por ahí lo ven débil al cordero. El cordero que buscaban tendría que ser de 1 año, o sea, pequeño, y tenía que ser sin defecto. Porque si no, no servía para el sacrificio. ¿Por qué? Porque iba a simbolizar aquel verdadero sacrificio de Jesucristo, pero para que Él muriera en la cruz y tuviera éxito en la cruz, ¿cuál condición tenía que cumplir? ¿Qué condición tenía que ser hallado en Él? Sin pecado, sin mancha, sin defecto. Podemos decir, bueno, Cristo fue engendrado por virtud del Espíritu Santo en el vientre de María Virgen. Él creció, pero el diablo lo tentó, los fariseos lo tentaron. Imagínense qué hubiera pasado con este universo si él pecaba, aunque sea una sola vez. Ir a la cruz sería inútil, porque no puede morir un pecador por los pecadores, sino alguien perfecto por los pecadores. ¿Quién puede hacerse cargo de los pecados de los pecadores, sino aquel que es inocente delante de Dios hasta en lo más mínimo, sin mancha? Eso también, es decir, sin mancha. Yo no sé el tema de las manchas de los corderos, genéticamente y todo eso en la actualidad, pero no podía haber un cordero con manchas. O sea, no solamente no enfermo, perfecto en ese sentido, sino también sin manchas. Y Jesús cumplió todo esto. Perfecto en su humanidad, perfecto en su divinidad, Dios hecho hombre, nunca pecó, nunca ni siquiera salió algo malo de su boca, nunca tuvo un mal pensamiento, no tenía el pecado al cual nosotros en la Biblia lo denomina como concupiscencia, no se veía tentado de sí mismo, pero la tentación externa él la rechazó. Él venció al pecado y cuando está en la cruz es el Cordero de la Pascua que derrama su sangre. Entonces esa no es cualquier sangre. Ya no es la sangre de un cordero más. Es la sangre del último cordero, el Cordero de Dios, que derramó su sangre en favor del pecador. Pedro, en 1 Pedro 1:19, dice que fuimos rescatados, ¿no es cierto?, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, y él recuerda la Pascua, sin mancha y sin contaminación. No fuimos comprados por dinero, por vidas preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y el énfasis del apóstol Pedro nos recuerda la Pascua. Un cordero sin mancha, tal cual se pidió en la primera Pascua, y así los judíos, fieles por lo menos, tuvieron que mantenerlo a través de todas las Pascuas que celebraron. El segundo punto dentro del cordero. Yo quiero que podamos ver el versículo 10. Dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Anterior a eso, la instrucción es esto. Hay familias que a lo mejor son pocas personas, y un cordero es mucho para una familia. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que llamar a vecinos, a ver, diciendo, yo creo que los que han cocinado a un cordero alguna vez saben calcular la porción por persona, de modo que sobre lo menos posible, ¿sí? Entonces, si la familia era chica, llamaban a un vecino y se reunían en la mesa, recuerden, con sus ropas puestas, listos para salir, los panes sin levadura, las hierbas amargas, pero el cordero allí, si sobraba, no podía sobrar, básicamente. Tenían que incinerar eso. Tenían que quemar. No podía haber sobras. Uno dice, bueno, detalle menor, pasemos a la otra lectura. No. Esto es algo fundamental que se escapa en muchas teologías evangélicas. Se escapa.
porque niegan esta doctrina. ¿Cuál? Se las voy a decir ahora. En la teología reformada no se escapa esa doctrina. Nosotros creemos que el sacrificio de Cristo en la cruz, y esto es histórico, esto es del año, podemos decir, del siglo XVI, cuando hubo una controversia en la iglesia evangélica acerca de que si la sangre derramada por Cristo fue por todo el mundo o fue solamente en favor de su pueblo. O dicho de otra forma, si la redención efectuada por Cristo fue por todo el mundo o fue una redención hecha en la cruz solamente por su pueblo. Nosotros creemos que fue solamente por su pueblo. El pueblo que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, pero cuyo número y nombres de esas personas está escondido en el secreto de su voluntad y que nosotros no conocemos y que nosotros tenemos que predicar a todo el mundo el evangelio, como dice la Gran Comisión. Pero Dios sí sabe. ¿Y por qué es importante esto? Para entender el valor de la redención. No sobraba nada del Cordero. Nada se tira. Algunos dicen, bueno, Jesucristo murió por vos, pero lo rechazaste. Entonces, la sangre que Él derramó por vos realmente fue un desperdicio. Jesucristo no derramó sangre desperdiciada. No hay partes del Cordero que se tiren a la basura. Ese es un misterio de Dios. Cada pecado y todos los pecados de su pueblo, Él pagó. No se desperdicia nada. Por lo tanto, esa salvación que asegura su pueblo es realmente eficaz. Esa salvación que asegura por su pueblo es duradera, no se pierde, no la perdés en el camino. Porque al entender la redención, entendés el plan de salvación. No hay partes de Jesucristo ni de su sangre derramada, por así decirlo, como si fuera un cordero que sobraron cosas y se tiran y se desperdician. Nada va a la basura. Si la persona rechazó a Cristo, es evidencia, obviamente, que no es parte de esa elección de Dios, pero Dios hace responsable a la persona porque todos somos pecadores, todos rechazamos a Dios y ahí entendemos realmente lo que es su gracia, porque parece que choca la parte de la reprobación de los pecadores. De hecho, somos todos reprobados. Todos nos apartamos a uno. Todos de hecho fuimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay siquiera uno. Entonces ahí entendemos algo mucho más grandioso, que Dios busca al pecador. Y que si Dios nos salvó, y si alguno dice, yo soy salvo en esta mañana, es porque Dios te buscó primero, no porque lo buscaste a Él. ¿Sí? Nada se va a desperdiciar de Cordero. Predicar el Evangelio. Dios va a llamar a su pueblo. Lo demostró en el libro de Hechos. Y digo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Por qué dijo Dios eso? Si la salvación es para todos, yo tengo pueblo dentro del pueblo. Así es la historia de la redención. Un pueblo dentro de la humanidad. Y que tenemos que predicarla a todos porque no conocemos ese pueblo. Pero lo importante de esta doctrina es que el plan es perfecto. Nada de Cristo, ninguna gota de sangre de Cristo fue derramada en vano. La teología cambiada después del siglo XVI, adoptada, ¿no es cierto?, ya de antes por los católicos, pero también por los que son evangélicos, es como si pintaras con la sangre del Cordero todas las puertas sin excepción, la de los judíos y la de los egipcios, y por las dudas lo de los países cercanos. En su pueblo fue pintado, porque su pueblo conocía a su Dios a la manera que Él se iba revelando. Entonces, ¿por qué tenía que ser que no podía sobrar? Bueno, porque nos habla, ¿no es cierto?, que esa redención, no vamos a usar la palabra que quizás usa la teología reformada, que no está mal, pero algunos la pueden entender mal. La frase teológica es redención limitada, que viene del inglés. Es preferible llamarlo, para que no haya malentendidos, redención específica. El Cordero alcanza para su pueblo y Dios no desperdicia nada de su Hijo enviado en la cruz. Vamos al tercer punto dentro del segundo punto. Éxodo, vamos a ir
poquito más adelante, que no hemos leído, el 46, si no era muy larga la lectura, pero simplemente quiero rescatar estos versículos. El 46 dice, en una casa se comerá y no lo llevarás de aquella carne fuera de la casa. Y acá viene un dato más. Ni le quebraréis hueso suyo. Uno de los evangelistas que rescata esto respecto a Cristo es Juan. En Juan 19:36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura. Ningún hueso de él será quebrantado. Ustedes recuerdan, Jesucristo en la cruz. La costumbre romana para los crucificados, para que no estuvieran mucho tiempo agonizando, porque podían agonizar días en la cruz, era quebrarle las piernas, viniendo con una gran masa. Es bastante gráfico y horrible, pero era así, le quebraban el punto de apoyo, porque ellos tenían un punto de apoyo. ¿Para qué se apoyaban los que estaban en la cruz? Para poder respirar, porque si los brazos se iban más para adelante, había una compresión de tal manera que dejaban de respirar. Entonces, al quebrarle las piernas, le quitaban el punto de apoyo y morían más rápido. Cuando fueron a querer quebrar las piernas de Jesús, ¿qué sucedió? Había muerto. Y esto los asombró porque ninguna persona se desangra tan rápido, pero esto es que Él dio su vida cuando la quiso dar. Él dio su vida cuando dijo, está todo cumplido, consumado es. No hay más nada para agregar a la salvación, todo lo he hecho. Y podemos decir que eso es un cántico triunfal, es un cántico de victoria. Consumado es, y habiendo dado el Espíritu, inclinó su cabeza, es la victoria de Cristo. La cruz es la victoria, no la derrota de Cristo. Simplemente la resurrección es la confirmación de la victoria. Pero la victoria de Cristo es la cruz, no su derrota. ¿Por qué no tendría que ser quebrado ningún hueso suyo? Nuevamente, así como no puede sobrar comida, así como el cordero tiene que ser perfecto, la cruz, que podemos decir, cargó Dios en él todas nuestras iniquidades, las iniquidades de su pueblo. Pero lo afectó, lo contaminó, lo quebrantó, lo quebró su unidad, podemos decir, divino-humana. Él es verdadero Dios, verdadera hombre. Es complejo lo que pasó en la cruz. Por un lado, Cristo nos muestra que el Padre los puso para cargar nuestros pecados, se hizo todo oscuro en la cruz. Y como testimonio, Cristo tiene que decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero es una pregunta que no la hace Él como si fuera, estoy agonizando y Dios me abandonó. No. Es la pregunta que nosotros tenemos que responder, que el pecador tiene que responder. Cuando el pecador se encuentra con el Hijo en la cruz diciendo, el Padre que siempre decía, yo me agrado de mi Hijo, y ahí lo hizo un paso atrás y lo desamparó, es para que uno diga, fue por mí. Cuando el pecador dice, fue por mí, el desamparo, es que está entendiendo la salvación, es que ya fueron abiertos sus ojos para decir, esto es valioso, porque lo hizo por mí. Pero hay que entender esto, que si bien tenemos esa frase, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No hubo ninguna ruptura en Él, ni ninguna contaminación del pecado en Él. Esto es lo maravilloso, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Se hizo maldición por nosotros, se hizo pecado por nosotros. Pero aún ese pecado no lo consumió, sino que Él lo deshizo. Es algo épico, es algo maravilloso, es algo que no podemos entender. Y estoy seguro que cuando estemos en el cielo vamos a entender mejor eso y Dios nos va a hacer entender quizá por toda la eternidad cada detalle. Pero sí estamos seguros.
hueso suyo no fue quebrado. Él no fue derrotado en la cruz, no fue contaminado, no fue mancillado. Fue puro, cargó el pecado, pero venció al pecado, no lo contaminó, no lo quebró. Por eso, en el ejemplo externo de que ningún hueso puede ser quebrado, tenemos también una connotación interna de que la integridad del Hijo de Dios no se vio afectada por la carga del pecado de su pueblo. Vamos al tercer punto, el último, que ahí es el título del mensaje. El significado espiritual de esa señal en la puerta. Vayamos al versículo 12 de Éxodo 12. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y haré juicio contra todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Bueno, manda un ángel destructor, manda al destructor, pero es Dios llevando a cabo esto. Fíjense en la superstición de los egipcios que cubrían con sangre determinadas cosas para que no se acercaran malos espíritus, y en esta vida en la que sigue, esas creencias que ellos tenían. Y como escuchamos a veces que la sangre de Cristo te cubra y que el diablo no te toque. Bueno, si somos salvos, podemos ser tentados por el diablo, pero no estamos a merced del diablo. Esa es una cuestión. Pero lo que quiero rescatar de esto es que el que pasa para la destrucción no es el diablo, no son demonios, es Dios. Y es Dios salvando a los israelitas de Dios mismo. Uno dice, ¿cómo es esto? Que Dios me salva de Dios. En eso consiste la salvación. Ese es el verdadero evangelio. Dios ha dado su ley. La quebrantó el hombre en el Edén. La rectificó por medio de Moisés. Le dejó bien específico cuáles son sus leyes para demostrarle al hombre diciendo, ¿podés cumplir la ley? ¿Podés cumplir aunque sea un punto de la ley sin fallar? La Biblia nos dice que todos quebrantamos la ley. Que si lo ofendemos en un punto es como si ofendemos en todo. Y ofendemos en más de un punto. Con solamente repasar los 10 mandamientos, cualquier persona se va a dar cuenta que quebrantó todos en algún momento, o algunos, o la mayoría, pero los quebrantó. Y así hubiese quebrantado uno, sería culpable de todos. La ley es este destructor que pasa por las vidas de todos. Cada persona que muera en este mundo va a ir a la presencia de Dios y se va a enfrentar con el destructor en el sentido de que va a ser enjuiciado. Y si la persona no tiene la marca de Cristo, va a ser condenado. La persona va a decir, pero yo hice algunas cosas buenas, pero dice, no, esta no es la teología egipcia, le dirá Dios, donde hay esa balanza de platos. ¿Recuerdan que ponían una balanza de platos, sean buenas obras, malas obras? No sé cómo hubieran imaginado muchas culturas, aparte de los egipcios, que podían inclinar la balanza de plato a su favor, diciendo, hice algunas cosas buenas. Y Dios dice, así hayas hecho una mala, vas a estar condenado. Entonces, acá tenemos algo más profundo. Es Dios el que condena al pecador. A sus pecados, que están unidos con el pecador. Dios es amor. ¿Sí? Por eso tenemos un cuadro, dice Dios es amor. Juan dice, Dios es amor. Y el Antiguo Testamento nos dice que también Dios es justo, que Dios es santo y no tendrá por inocente a aquel que ha pecado. Esas son las dos caras de la moneda del Evangelio. Las hierbas amargas, mostrarle el pecado, decirle a la persona lo que es y decirle que sus obras no sirven como medio de salvación ante Dios. Tiene que ser a través del sacrificio del Cordero. Tiene que ser a través de la sangre del Cordero. Vamos a hacer una historia un poco extraña. Imagínense que está el destructor matando a todos los hijos. Se le ocurre a algún egipcio diciendo, bueno, Señor, yo voy a adornar la puerta, voy a poner
no había luces de colores, ¿no? Pero algunos en sus vidas ponen luces de colores, ponen guirnalda diciendo, Señor, me presento delante de ti y no me vas a destruir, no me vas a condenar, no me vas a enviar al infierno porque soy medianamente una buena persona. ¿Hubiera funcionado si algún egipcio adornaba su puerta y pasaba el destructor? No. Moría, como todos. Solamente tenía que tener algo simple, pero algo específico que Dios había mandado. La sangre del Cordero. ¿Cuántas personas van a ir un día a la presencia de Dios diciendo, yo soy cristiano, yo fui a una iglesia evangélica, yo traté de hacer buenas cosas, y es como adornar la puerta con guirnaldas y con luces de colores, pero no tiene la marca de la sangre? Solamente la persona que dijo, creí en esta tierra, en Jesucristo, Él me mostró mis pecados, corrí a Él en busca de salvación, su sangre es la que pagó el precio de mis pecados, mi vida está pintada, mi puerta, con la sangre del Cordero, mis dinteles, las columnas de la puerta, el dintel, está pintado con la sangre del Cordero. Dios no condena a esas personas cuya vida está puesta con la sangre de Cristo, con el perdón de Cristo, con Cristo como su Salvador. Entonces, la pregunta es, cualquiera que esté aquí, ¿estás seguro que tenés esta marca? Así como los israelitas que se salvaron de la muerte de los primogénitos, marcando el contorno de su puerta con la sangre del Cordero, eso metafóricamente equivale a que si tu vida está marcada con la sangre de Cristo, y eso quiere decir que te arrepentiste de sus pecados y que su sangre derramada en la cruz, creíste que fue para tu salvación, que murió por vos, que uno fue el culpable de esa muerte. Tenés esta marca. Cada uno de los que estamos aquí en esta mañana puede estar seguro que le pregunte al Señor, que vea en su palabra, que ante la duda vaya a Dios para pedir perdón a través de Cristo. No podemos salir de aquí con esa duda. Hoy es el día de salvación. Hoy, como dijimos, los israelitas tenían que recordar que salían urgente. Es hoy, no podemos dejarlo para mañana. Que cualquiera que tenga esa duda, no se vaya con esa duda. Le diga hoy a Dios, quiero perdón de mis pecados en el Señor Jesucristo. Hay un pasaje que me gustaría relacionarlo en Apocalipsis 14:1. La Biblia nos habla en otros lugares de señales y marcas. Cuando uno lee el Apocalipsis, casi todos dicen, no, la marca de la bestia, ¿verdad? Y mucha cosa por internet dando vuelta acerca de la marca de la bestia. Pero el Apocalipsis sí nos muestra la marca de la bestia, pero nos muestra la marca del Cordero. Que es mucho mejor recordar eso que la marca de la bestia, la cual es, si creemos en Cristo, no la vamos a tener. Pero si creemos en Cristo aquí, es como que tenemos la marca del Cordero. Dice la palabra de Dios, y miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Fíjense, el Cordero del inicio, el Cordero al final de la historia. El Cordero al inicio de la redención, por lo menos revelada a Moisés, aparece el Cordero al final de la historia. También con una marca, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Yo sé que muchos estarán diciendo, ¿y esos 144,000 quiénes son? Si le preguntan a los testigos de Jehová, eran ellos simplemente, más ahora una multitud que le sigue como dándole entrada a los demás. Si le preguntan a algunas denominaciones evangélicas, son los judíos. Para la teología reformada es su pueblo, el cual escogió desde antes de la fundación del mundo, de forma simbólica, representado en 12,000 de cada tribu, donde tienen la marca de ¿quién? Del Cordero. ¿Quiénes tienen la marca del Cordero? Todos aquellos que han creído en Él, sean judíos o sean gentiles. Gentiles no judíos, ¿no? No hay privilegiados. El privilegio es pertenecer a ese pueblo por la gracia del Señor, que tiene la marca escrito en su frente, el nombre de su Padre escrito en sus frentes. O sea, desde aquella primera marca de la Pascua,
saltamos toda la Biblia y nos vamos al final de los tiempos donde esos tienen una marca indeleble. La marca de la sangre seguramente fue lavada por las lluvias. Después que los judíos partieron de allí, quedó sus casas vacías, ¿sí? Una vez que partamos de este mundo, nuestro cuerpo se desintegrará. Iremos a la presencia de Dios esperando el día de la resurrección, el día que Él nos va a llamar, estando con Él, pero esperando el día de la segunda venida de Cristo, donde los muertos en Cristo resucitarán y los que están aquí en la tierra serán juntamente arrebatados para estar con el Señor para siempre. Todos los que estén delante de Él un día es porque tienen esta marca del Cordero en sus frentes. Y ahora una exhortación para terminar para los creyentes. Si estás seguro, y por eso hoy vamos a participar de la Cena del Señor, pero también aquellos que nos acompañan, ¿estás seguro que sos creyente? ¿Estás seguro que tenés la marca del Cordero? Bueno, el Señor nos invita a reflexionar en este día una vez más. Y podemos ir a 1 Corintios 5:7 y terminamos con esta lectura. Esta exhortación en 1 Corintios 5:7 es para creyentes que hoy se presentan delante del Señor. La cena del Señor tiene, podemos decir, una de las simbologías también, aparte de confesar a Cristo en su muerte en la cruz, es la de renovar nuestro pacto. Es la de confesar aún nuestros pecados y de limpiarnos de cosas. Seguramente venimos con muchas cosas hoy a la mesa del Señor. Y Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, nos dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Les decía a una serie de personas que todavía tenían una antigua levadura, no solamente de pecados, sino también de ritos, de tradiciones, pero que el nuevo pacto había llegado, que Cristo levantó la copa y dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto. Él estaba celebrando la Pascua, pero dijo: ahora cambiamos, porque el Cordero está aquí. Él comió cordero con sus discípulos, con hierbas amargas y todo lo demás, pero fue la última cena, en el sentido de ser la última Pascua, porque el Cordero iba a salir de Jerusalén, iba a ser clavado en esa cruz, iba a ser descolgado de esa cruz e iba a resucitar al tercer día. Ahora nosotros tenemos que pensar, nosotros conocemos la verdadera Pascua. No somos de aquellos creyentes del Antiguo Testamento donde veían de lejos la promesa de Dios de enviar a su Hijo. Él ya vino, ya murió, ya resucitó. Por lo tanto, que nosotros, hermanos, podamos vivir hoy en esta nueva liberación que hizo Cristo, así como el pueblo de Israel fue liberado, nosotros fuimos liberados del peso de nuestro pecado. Y hoy venimos a decirle al Señor: ya que me has liberado, yo no quiero esclavizarme con cosas pequeñas. Venimos ante su mesa a decirle al Señor: perdóname, renueva mi ser, me consagro de nuevo, hazme puro, quiero limpiarme de las viejas cosas del pecado. Tú me has dado un nuevo corazón, le decimos al Señor, pero aún luchamos con el pecado que a veces lo traemos con nosotros. Que en la cena que ahora compartamos podamos pensar sobre esto con la seguridad de que tenemos acceso a nuestro Dios por la sangre del Cordero, que nos salvó, que nos limpió, que nos permite participar y que también su Santo Espíritu, por medio de la palabra que hemos predicado hoy, nos recuerde todos aquellos beneficios que nos dio en la salvación, pero también todas aquellas cosas que hoy tenemos que confesarle al Señor para que Él afiance nuestra vida espiritual. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.